Asociación Camino Anima Mundi presenta. Bueno, vamos a meternos de lleno en una de las preguntas más profundas y a la vez más dolorosas que nos podemos hacer. Y ojo que no es una pregunta teórica, de esas de pensar por pensar. No. Nace de la vida, de la experiencia, a veces muy cruda. La pregunta es esta. ¿Por qué Dios no creó solo narrativas buenas? Y para intentar, no sé si responder, pero sí mirar de frente esta cuestión, vamos a ver qué nos dice la cruz sobre este escándalo. El escándalo de un mundo que, lo mires por donde lo mires, es profundamente desigual. A ver, el meollo de la cuestión es este, y es algo que vemos todos los días, que nos golpea en la cara. No empezamos todos en el mismo sitio. La vida, desde luego, no es una carrera de 100 metros lisas donde todos tienen su calle y salen al mismo tiempo. Para nada. Y claro, esta desigualdad de partida es que es, quizá, uno de los retos más grandes para la fe. Y fijaos, esa desigualdad se ve, se palpa, desde el minuto cero. Por un lado, tenemos lo que podríamos llamar una narrativa sana. ¿Qué significa esto? Pues nacer en un sitio donde te quieren, donde te acompañan, donde el mundo se te presenta como un lugar en principio de confianza. Pero por otro lado, tenemos la cara opuesta, la narrativa tóxica. Nacer en un contexto de violencia, de abandono, de miedo, un entorno que te cierra, que deforma tu manera de querer y de confiar. Es que es dificilísimo abrirse al amor desde ahí. Entonces, y esto es de cajón, ¿no? Si los puntos de partida son tan diferentes, pues es lógico que las respuestas que cada uno va a poder dar en su vida también sean distintas. O sea, no se puede pedir la misma cosecha en un campo fértil que en un secarral, es imposible. Claro, y aquí llegamos a una objeción, a la objeción clave, la que tiene que ver con la justicia. Porque, a ver, ¿tiene algún sentido hablar de un juicio justo si el sistema mismo, si las reglas del juego están trucadas desde el principio? Y aquí es donde la cosa se pone seria, porque, vamos a ver, si aceptamos que Dios es el que crea este sistema, con estas reglas y con esta desigualdad de base, ¿cómo se puede justificar luego un juicio que sea un simple a ver qué has hecho tú, como si todos hubiésemos tenido la misma libertad, las mismas oportunidades? Es que la cuestión se hace moralmente insoportable, ¿verdad? Y justo aquí, cuando parece que no hay salida, la reflexión da un giro que puede sorprender. La tradición cristiana nos pone delante una respuesta. Pero ojo, no es la respuesta que uno se esperaría. No es una fórmula mágica, una teoría que lo explica todo. Es un hecho, un acontecimiento, la cruz. Y ya de entrada hay que decir que es una respuesta que se nos presenta como incompleta. A ver, seamos claros y honestos en esto. La cruz no da una explicación de por qué a unos les tocan unas cartas en la vida y a otros otras no. No lo explica. Pero lo que sí hace, y esto de verdad lo cambia todo, es transformar por completo la postura, la posición de Dios frente a ese reparto desigual. Así que vamos a ver en qué consiste esa gran transformación que nos propone la cruz. Es la idea de un Dios adentro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Dios decide no quedarse fuera, como un espectador impasible y a salvo del dolor del mundo. Un mundo que al fin y al cabo, Él mismo está sosteniendo. Mirad, esta frase es que es el núcleo de todo. Dios no se queda fuera del sistema herido, entra en él. No es un Dios que crea un mundo con heridas para luego mirarlo desde una vitrina sin mancharse. No. Lo que nos dice la cruz es que Dios se mete de lleno en el sistema herido. Se mete en el barro, en el drama, en la injusticia, en el abandono. Por eso mismo, la cruz hace saltar por los aires un montón de ideas que tenemos sobre Dios. Después de la cruz, es que ya no se puede pensar en Dios como un observador frío, ¿no? O como un juez que está ahí arriba aplicando la ley sin tener ni idea de lo que pesa la vida. O como un arquitecto al que no le afecta el sufrimiento de sus criaturas, y mucho menos, por supuesto, como un poder que castiga desde lejos. La cruz, de verdad, lo pone todo patas arriba. Vale, para poder seguir adelante con esto, creo que necesitamos cambiar la imagen que tenemos en la cabeza. Tenemos que dejar de pensar en el mundo como si fuera, no sé, un mecanismo de relojería perfecto, ya terminado, y empezar a verlo más bien como lo que es, una historia real, no un juego. Fijaos en la diferencia que es abismal. Si pensamos que el mundo es un juego, pues el sufrimiento parece una cosa arbitraria, sin sentido, y Dios parece un diseñador, pues, o cruel, o al que todo le da igual. Pero ¿y si lo vemos como una historia, como un drama real, vulnerable, que todavía está en proceso? Entonces el dolor no es que se vuelva bueno, ojo, pero sí que empieza a tener un lugar dentro de algo más grande. Y aquí hay una idea muy profunda. Pensemos por un momento, un mundo perfecto, sin ninguna grieta, sin ningún riesgo, sería, sí, más armónico. Pero ¿sería una historia de verdad? Probablemente no. No habría espacio para la conversión, ni para el perdón, ni para que alguien te rescate. No habría redención. Claro, no habría una caída, pero tampoco habría una Pascua. Sería un mundo, sí, menos trágico, pero también infinitamente menos pascual.
Pero cuidado, y esto es importantísimo, hay que dejarlo meridianamente claro. Nada de lo que estamos diciendo significa que el daño sea bueno. Jamás. No se está justificando el trauma ni diciendo que las narrativas tóxicas son santas. Eso sería una monstruosidad. El mal es mal, el daño hace daño, y punto final. La lógica entonces no es que el daño tenía que pasar. No. Es otra cosa, mucho más radical. La lógica es esta. La herida ya existe. Vale, pues Dios no la abandona. La toxicidad es un hecho, pues es justo ahí donde Dios entra. El sistema está roto, pues la respuesta de Dios no es un parche desde fuera, sino que viene desde dentro mismo, de la herida, del desgarro. Claro, todo esto nos obliga a darle una vuelta de tuerca a lo que entendemos por justicia divina, a la idea de juicio. Porque ya no puede ser, de ninguna manera, una especie de contabilidad fría, de sumar y restar méritos y pecados. Para que el juicio sea justo de verdad, no puede ser una competición a ver quién tiene mejores notas. Sería grotesco. Más bien, tenemos que imaginarlo como el momento en que sale a la luz la verdad entera de una vida. La verdad concreta. ¿Qué recibiste? ¿Qué heridas te marcaron? ¿Cuánta luz tenías para ver el camino? ¿Qué pequeños gestos de apertura conseguiste hacer en mitad de tu historia? Ya no se trata de medir la cantidad de bien, sino la verdad de la respuesta que fue posible dar. Y esta frase de verdad lo condensa de una forma brutal. Una gota de apertura en una vida devastada puede valer más que una gran docilidad en una vida muy favorecida. Es que si lo pensamos con esta nueva lógica, un gesto mínimo de confianza, una gota de amor en alguien que ha sido machacado por la vida, eso puede tener un valor, un peso de eternidad infinitamente mayor que la obediencia de alguien que lo ha tenido todo facilísimo. Así que, ¿a dónde nos lleva todo esto? La conclusión parece clara. La cruz no borra el escándalo de la desigualdad, ¿eh? La pregunta del por qué sigue ahí, abierta, como un misterio que nos acompaña. Pero sí que consigue algo que es fundamental. Impide el cinismo. Hace imposible pensar en un Dios que se lava las manos, que monta todo este lío y luego juzga desde su trono, a distancia. Y esta es la gran síntesis, la respuesta que en el fondo no es una respuesta teórica. Dios no resuelve el drama con una teoría, no nos da un libro de instrucciones para que entendamos el mal. Lo que hace es algo completamente distinto. Se mete en el drama, se lo echa a la espalda, lo carga y lo atraviesa desde dentro. Y al hacerlo, abre un camino nuevo justo donde parecía que ya no había salida. Bueno, sé que esta es una reflexión densa y que seguramente abre más preguntas de las que cierra. Pero quizá, solo quizá, sirve para cambiar un poco la imagen que tenemos de Dios frente al sufrimiento. Si algo de todo esto ha removido algo por dentro, si ha generado preguntas o simplemente ha hecho pensar, de verdad que nos gustaría mucho saberlo. Se puede escribir a quiero@camino.animamundi.org.